¿Aló, me escuchan? Sí, Ya. Hola, profe, ¿sí se escucha? ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, qué bueno que estén acá presentes. Muchas gracias. buenos días. Buenos días. ¿Cómo le ha estado su casa, con su familia, todas las cosas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir viendo, muy bien aquí, cómo van apareciendo los campeonísimos de esta clase hoy día. Bueno, lo que vamos a hablar ahora, más que una clase, es una forma de llevar a la pandemia de mejor manera entrenando en su casa. Pero le vamos a dar las bases, ¿ah? Las bases de la condición física. ¿Qué significa la condición física? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son los complementos de la condición física? Todas estas cositas. ¿Ya? Muy bien. Daniel José Salinas. De esta manera, entonces, vamos a aprender y vamos a entender el entrenamiento, ¿ah? De mejor forma. ¿Ok? Bueno, primero, la condición física. Se entiende por condición física el desarrollo de capacidades, ¿ya? Capacidades. Estas capacidades son con las que uno nace. Uno nace con cuatro capacidades esencialmente. Con una capacidad de fuerza, una de resistencia, una de agilidad y una de velocidad. ¿Mm? Cada una de estas capacidades se puede subdividir en varias formas, que después vamos a ir avanzando en eso, y entonces podemos tener, por ejemplo, una fuerza máxima, una fuerza explosiva o una fuerza resistente. Podemos tener también una velocidad de aceleración o una velocidad máxima, ¿ya? También podemos tener una resistencia anaeróbica con deuda de oxígeno y también podemos tener una resistencia aeróbica con mayor presencia de oxígeno, ¿ah? Acercando al 75% de oxígeno circulante en la sangre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todas esas características tienen distintas formas de entrenarse, ¿ya? Estas capacidades que si se desarrollan bien, ¿no es cierto?, puede llegar a transformarse después en un deportista destacado, o si se desarrollan bien, en forma equilibrada, se puede lograr, ¿no es cierto?, una condición física y una calidad de vida mucho más adecuada, incluso en forma preventiva para lo que es la salud, ¿no es cierto?, una calidad de vida, que eso es lo que en realidad nos mueve a nosotros, ¿ah? Para lo que es la expectativa que la universidad quiere tener con ustedes como alumnos, que su calidad de vida, ¿no es cierto?, desde que se fundó la universidad, ¿cierto? La universidad ha tenido el deporte como esencial. Dentro del testamento de don Federico Santamaría, estipuló, ¿no es cierto?, que debía existir la obligatoriedad en los deportes y en la educación física dentro de la formación integral de los ingenieros de la universidad en esa época o de la Escuela de Arte y Oficio que se formó. Entonces vinieron profesores incluso de otros países a hacer clases acá cuando se fundó, alemanes principalmente, y tuvimos, ¿no es cierto?, toda una historia de desarrollo que hasta la fecha nos da una diferencia con respecto a otras universidades y un sello, un sello. ¿Ah? En algún momento de la historia de la universidad, el deporte fue tan destacado en la universidad que la selección de gimnasia, por ejemplo, gimnasia en aparato principalmente, y la selección de atletismo del país tenía su base en la Universidad Técnica de Federico Santa María junto con la Escuela Naval en esa época. ¿Ah? En esa época. Entonces, tenemos harto que hablar de esto y es una cosa muy importante para la universidad, eh, la formación integral a través del deporte. Es muy importante. ¿Ya? Bueno, hablemos entonces de lo esencial primero, de lo más elemental. La fuerza. ¿Qué es la fuerza? ¿Ya?
La fuerza en palabras simples es la fuerza en palabras simples es la capacidad de vencer o igualar una resistencia. Esa es la fuerza. ¿Ya? Vencer o igualar una resistencia. Esa es la fuerza. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fuerza? Con ejercicios que involucren la mayor cantidad de músculos posible. Ejercicios ya sea analíticos, ¿sí? Para exclusivamente grupos de músculo como los brazos o las piernas, por ejemplo, la espalda o el pecho, el abdomen, o ejercicios de tipo más generales, como se ocupa en los levantamientos de pesa olímpico, por ejemplo, arranque y envión, donde la técnica del movimiento tiene que ser muy bien ejecutada porque manejar un peso adicional al propio peso del cuerpo, si el movimiento no está bien ejecutado, puede involucrar un problema de lesión a nivel de hueso, articulaciones o músculos. ¿Ah? Entonces es importante tener esa claridad y ese dominio, ¿ah? Ese dominio. Si hablamos después de la resistencia, ¿ya? La resistencia tiene que ver con el desarrollo, ¿no es cierto?, de un trabajo a largo tiempo, en un periodo de tiempo prolongado. Eso requiere resistencia, ¿ya? Y esa resistencia puede ser de dos tipos, ¿no es cierto? Dijimos anaeróbica, que es con deuda de oxígeno, que es un ejercicio que puede ir desde de los 0 hasta los 45, hasta minuto y medio de duración, más o menos, con una intensidad que es al 100%, por eso que es anaeróbica, uno entra en deuda de oxígeno, termina hasta un poco mareado probablemente, producto del esfuerzo, ¿ya? Esa es anaeróbica, se utiliza mucho en los circuitos de entrenamiento, en el entrenamiento del CrossFit, por ejemplo, se utiliza bastante ese tipo de resistencia, ¿ya? O, en los velódromos, ¿eh? En los velódromos, la persecución, ¿no es cierto? Persecución en velódromo, en ciclismo, ¿ya? También se utiliza en las carreras cortas de natación, ¿eh? Estilo delfín, por ejemplo, 100 metros delfín, ¿ya? O crawl, porque va contra además la resistencia que opone el agua. Entonces, resistencia anaeróbica. De ese tipo de resistencia se desprende ¿cómo dijéramos? Un derivado del metabolismo que se llama ácido láctico, ¿ya? Que es que en palabras más simples, la saliva tiende a ponerse más espesa y bien blanca, ¿ya? Entonces esas concentraciones de ese componente, de ese compuesto, el ácido láctico, produce fatiga muscular muy rápida y entonces el cansancio llega muy, muy rápido y se demora bastante en eliminarse del cuerpo ese contenido, ese ácido láctico. Se demora más o menos entre 48 y 72 horas si es que no hace una buena recuperación y masaje y elongaciones después del esfuerzo, ¿ya? Entonces, es importante, las recuperaciones, cómo se produce la recuperación, qué se planifica, ¿ah? ¿Qué se planifica? Es importante. Realizar un ejercicio compensatorio, dijéramos así. ¿Eh? ¿Qué más podemos hablar de la resistencia? Viene la resistencia en el otro sentido, la resistencia aeróbica, que es la que se ocupa para hacer trabajos más prolongados aún, como las maratones, por ejemplo, los 10K, los 5K que se corren en las calles, el triatlón, el ciclismo de ruta. Ese tipo de resistencia se llama aeróbica y eso tiene un porcentaje de un 75 o más por ciento de oxígeno circulante en la sangre. Entonces, requiere otro tipo de intensidades.
la resistencia aeróbica, las pulsaciones nunca llegan a más allá de 160 pulsaciones por minuto, ¿ya? Donde llega a un límite que se llama potencia aeróbica, porque de lo contrario se entraría en una fase de agotamiento muy rápido también con ácido láctico, y no es la idea, ¿ya? Después tenemos la velocidad. Tiene un montón de formas de mirarse la velocidad. Tenemos la velocidad del gesto, de reacción, la velocidad de aceleración y la velocidad máxima. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, de 3 tipos de velocidades. La velocidad del gesto puede ser la que se utiliza en boxeo, en ping-pong, en tenis, en el saque, en el voleibol, en el remache, por ejemplo. La reacción en la salida de los 100 metros, ¿ya? La velocidad acelerativa también puede ser en los primeros 60 metros, en los primeros 50 metros de los 100 metros de carrera. En la velocidad acelerativa, cuando uno persigue un balón, en fútbol, por ejemplo, en un espacio reducido, un espacio de 30 metros. Nunca, la velocidad acelerativa nunca va más allá de los 6 segundos de esfuerzo, ¿ya? Y la velocidad de reacción, bueno, es del gesto mismo, son fracciones de segundo, ¿ah? Es como casi un reflejo, casi un reflejo. Y la agilidad, que es una capacidad también, pero que se tiene que entrenar mucho. Es la que más, diría yo, que se tiene que entrenar porque depende de 2 factores. Depende, en realidad, de más, pero los 2 más principales son la elongación que tenga la persona y la movilidad articular que tenga la persona. A nivel de hombros, codos, rodilla, cadera, columna en general, tobillo, la movilidad de las articulaciones. Si una persona no es muy elongada, su movilidad articular va a ser reducida. Si la persona tiene una movilidad articular reducida y poca elongación, va a ser poco ágil, ¿ya? El cuerpo humano tiene 3 ejes o 3 planos donde se desarrolla su movimiento, que es el plano que va desde la cabeza hasta los pies, otro eje que cruza el cuerpo de adelante hacia atrás y otro eje que cruza de izquierda a derecha, ¿no es cierto?, el eje del cuerpo, ¿ya? O de derecha a izquierda, da lo mismo. Entonces nos movemos en 3 planos y al moverse en 3 planos tenemos rangos que nos permiten adquirir movimientos, por ejemplo, para los deportes, rangos de movimiento en las articulaciones. Vamos a dar un ejemplo. En el hombro, por ejemplo, tenemos que si usted mueve el brazo hacia adelante o hacia atrás, va a mover 360 grados, ¿no es cierto?, rotación el brazo, si es hacia adelante, y otros 360 grados del mismo brazo hacia atrás, suman 720 movimientos de ese solamente del hombro. ¿Ah? Si pensamos que cada grado es un movimiento distinto, porque va cambiando, ¿no es cierto?, el ángulo de movimiento. Si además pensamos que si uno abre hacia arriba o hacia abajo el mismo brazo, suma 180 grados subiendo o 180 grados bajando. Entonces tenemos de nuevo 360 movimientos más, ¿ya? Y ya teníamos 720 y así vamos sumando. Cada grado que cambia la articulación, ya sea para arriba o para abajo, los músculos que trabajan no siempre son los mismos. Si yo levanto el brazo, no es lo mismo músculos que hago al bajar. Entonces, los músculos que levantan, que actúan levantando, son los agonistas. Y los músculos que se relajan para que pueda levantarse el brazo se llaman antagonistas. Pero también hay musculatura que trabaja alrededor de las articulaciones, que permite estar de pie o estar sentado, ¿no es cierto?, que se llaman sinergistas. Sinergistas. Y estos músculos son los que ayudan. La sinergia es la sumatoria de esfuerzos, de complementos para que actúen determinadas articulaciones. ¿Se entiende? Voy muy rápido, muchachos. Matías, Daniel. Sí, todo bien, profe. ¿Sí? Correcto. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a hacer un ejercicio para determinados grupos musculares o para mantener una condición física adecuada,
¿no es cierto? Especialmente en estos casos que estamos ahora un poco encerrados en la casa y todo, tenemos que pensar, tenemos que pensar que de qué espacio disponemos, ¿no es cierto? Tenemos que pensar de qué recursos, ¿no es cierto? Si hay colchonetas, si hay algún tipo de pesita, elástico, cuerda, lo que sea que nos ayude para sacarle el máximo provecho a ese tiempo. Pero hay que planificar el entrenamiento, porque no es hacer los ejercicios sin sentido, ¿eh? Es planificar el entrenamiento, ¿ya? ¿De qué se trata esto entonces? Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿y esas aplicaciones que están en internet, por ejemplo, de Nike, también pueden servir ahora en encierro? Claro, vamos a llegar a eso, vamos a llegar, pero lo que yo quiero es darle la base para que cuando ustedes entrenen sepan cuál es el efecto que están teniendo dentro de su organismo y qué músculos van a trabajar y por qué lo están trabajando así y otros no. Porque seguir estos ejemplos que yo les pueda dar, porque después les voy a dar unas tareas para que ustedes puedan cumplir y hacerlas, sin tener idea del sentido del ejercicio, en qué sentido está orientado, cómo se ocupa la energía, por ejemplo, en los ejercicios. Entonces, no, es como repetir sin saber. Es mejor conocer primero todo lo que significa el ejercicio y después realizarlo ya sabiendo. Entonces, uno le encuentra sentido, estoy trabajando abdominales, porque el glucógeno, la energía, el músculo, el oxígeno, uno ya empieza a entender. Cuando uno entiende, tiene más sentido el trabajo que se realiza. Por eso estoy dándole un poquito de base a ustedes en este sentido para que vamos aprendiendo un poquito más. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí sirven. Todos esos ejercicios que hay en YouTube y en general en las redes también y aplicaciones en teléfono sí sirven. ¿Ah? Están bien hechos. La mayoría están bien hechos. Pero es importante saber el cómo se utilizan y para qué sirven, ¿no es cierto? Es importante. ¿Se entiende, no, muchachos? ¿Se escucha? Sí, profe, Sí, sí. profe. Se entiende también. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, profe, más siga. sí, profe. Ya, perfecto. Portero. Aquí llegó Don Brian. Muy bien. Entonces, miren, es importante que podamos ver ¿ah? eh, alguna cosa que nos pueda ayudar para entenderlo mejor. Voy a ver si podemos compartir acá. Presentar. ¿Ustedes ven la pantalla, muchachos? Sí, profe, ahora se ve. Ya, muchas gracias. Estamos No, presentando. profe, Mira, yo no la veo. pero puede ser entonces un problema tuyo, porque a algunos se les ve, ¿no es cierto? ¿A quién? No, profe, ¿A yo cuánto? tampoco la veo. Se demora en cargar, a mí me Sí, todavía se está ve. cargando la página un poco, pero Ya, eso, mira, son problemas de redes, pero hay varios que la están viendo, yo sé. ¿Sí o no? sí se ve, profe, pero se demora un poco, pero sí se ve. Sí, no, sí, sé que se demora. ¿Ah? Bien, vamos a iniciar aquí con un pequeño ejemplo de personas que están en cuarentena, ¿ya? Y hacen un trabajito para que ustedes tengan como ejemplo qué es lo que se podría hacer en la casa, ¿ya? Ahí vamos a ver, ¿ah? Se demora un poquito en cargar.
Bueno, ahí podemos ver algunos pequeños ejemplos. Acá la internet está un poco mala también, así que si lo ven con dificultad está un poco complicado eso. ¿Ya? Importante que ustedes, si se fijaron, tenemos un espacio pequeño, reducido, con una especie de manta o una especie, podría ser una toalla en el caso de uno, puede ser una colchoneta o se ocupa mucho para ir a acampar, una especie de carpeta que son de goma, ¿ya? También para que no esté tan duro el piso y entonces poder desarrollar la actividad con mayor facilidad. ¿Ya? Es entonces importante que entendamos que son 4 capacidades, ¿ya? Las que se están trabajando. 4. ¿Ustedes ven ahora una diapositiva? No, profe, yo por lo menos tengo el video todavía. No, profe, sabe que ni siquiera puede ver el video. Ahora estoy Sí, la viendo el internet. video, profe. Sí, la internet acá está como media mala. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora el video no está. Correcto. ¿Ven ustedes una diapositiva ahora por casualidad? No, profe. ¿No? No, profe. Aún nada. Nada de nada. Ya, vamos a ver qué podemos hacer. Ya, no se puede ver. Ya, bueno. Después vamos a ver cómo lo hacemos. Es importante entender entonces, la condición física entonces se desarrolla para 4 capacidades. ¿Ah? Repasemos eso, para 4 capacidades. La fuerza, que dijimos que es la capacidad de igualar o vencer una resistencia. La velocidad, la resistencia en sus 2 manifestaciones, ¿no es cierto? Anaeróbica y aeróbica, y la agilidad, que es la capacidad, la agilidad, si ustedes quieren la anotan porque es una definición que se puede olvidar. ¿Ah? La agilidad es la capacidad que tienen las personas de moverse en los 3 ejes y planos, ¿no es cierto?, que tiene el ser humano, con la máxima eficiencia en el mínimo tiempo posible. O sea, hay un componente de velocidad también incorporado ahí. Vuelvo a repetir, es la capacidad que tiene el ser humano de moverse en los 3 ejes y planos, ¿no es cierto?, con la máxima eficiencia en el mínimo tiempo posible. Esa es la agilidad. Y se ocupa en todos los deportes, No hay ninguno donde no se ocupe. Y bueno, y obviamente también en la vida diaria, pero esencialmente se ocupa en los deportes, ¿ya? Entonces, cuando uno se prepara, ojalá debe considerar, ¿no es cierto?, las 4 capacidades para desarrollarla y no una sola. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un espacio de 2 metros por 2 metros, no puedo pensar en que voy a desarrollar la velocidad de aceleración porque no tengo cómo correr en esa parte, ¿no es cierto? Pero sí puedo desarrollar mi velocidad de reacción, ¿ya? En un espacio reducido, ¿ya? Se ocupa mucho donde, por ejemplo, en judo, en karate, en taekwondo, ¿ah? En la salida de 100 metros, el gesto, la velocidad gestual. Se refiere generalmente a velocidad que pueda tener 1 o 2 brazos, 1 o 2 piernas, ¿ya? Moverse en un espacio pequeño pero rápido, ¿ya? Velocidad gestual. Entonces, también se puede desarrollar en ese espacio que podamos disponer ahora que estamos en cuarentena. La fuerza,
¿qué tipo de fuerza nos conviene desarrollar en este espacio de 2 metros por 2 metros? Que estoy exagerando a lo mejor, pero eso ya sería lo mínimo como para trabajar. ¿Qué tipo de fuerza? Bueno, la fuerza máxima relativa al peso del cuerpo. Si es que tiene algún equipo de pesa, ya sería, ya el equipo de pesa le ayuda a tener fuerza máxima por grupos de músculos segmentariamente hablando. Pero podemos desarrollar una fuerza explosiva también con saltos verticales, por ejemplo, con saltos cambiando de pierna en tijera o separando y juntando piernas. Desarrollamos fuerza de rechazo, por ejemplo, los que entrenan para voleibol, básquetbol, atletismo, taekwondo, karate, donde se ocupa bastante salto, handball. Entonces, fuerza explosiva para piernas. Si lo hacemos lento y hacemos muchas repeticiones, o hacemos 10 repeticiones, pero hacemos muchas series de 10, por ejemplo, hacemos 10 series de 10, serían 100 repeticiones, entonces estamos haciendo fuerza también, pero una fuerza más de resistencia, que nos sirve para, por ejemplo, correr distancias más largas de 800 metros, 1500 metros o 5000 metros, y necesitamos ese tipo de fuerza resistencia, ¿ya? O el que le gusta hacer trekking, a mí me gusta hacer trekking, por ejemplo, o mountain bike, entonces yo necesito ese tipo de fuerza, fuerza resistente. ¿Cuál desarrolla más la musculatura? ¿Cuál de los dos tipos de fuerza o entrenamiento desarrolla más la musculatura? Depende de cómo esté la alimentación. Y entonces aquí viene lo que también se refiere a la energía, al complemento que debe tenerse para que este entrenamiento que ustedes pueden hacer ahora en su casa tenga más resultado, ¿no es cierto? Más eficiente su entrenamiento. La alimentación tiene que estar dada de acuerdo al tipo de entrenamiento que hace. Voy a poner un ejemplo. Si hacemos un entrenamiento de fuerza, donde hay gran demanda muscular porque es muy intenso, por ejemplo, ¿ya? Es corto pero intenso, al 100%, no dura más de 30 segundos el ejercicio, pero lo hace a full, 100% de esfuerzo. Bueno, ahí recomiendo yo la ingesta después de eso de proteínas y carbohidratos. ¿Qué tipo de proteína? Huevo, especialmente la clara del huevo, o carne de pescado, ¿ya? No carnes rojas, ni con mucha grasa, ni mucho pollo, pescado, que además tiene omega 3. Pero no frito, comerse el pescado cocido o asado. Y ojalá con hartas verduras, ¿no es cierto? Y algún tipo de carbohidrato que le pueda servir, como son la fruta, como el plátano, la naranja, las peras, las uvas, etc. Ese tipo. Porque están otro tipo de carbohidratos también que están relacionados con las masas blancas, como los fideos, el pan, cierto tipo de arroz. Esos carbohidratos no son malos, pero no es bueno combinarlo con la proteína, porque el cuerpo, al tener un requerimiento de energía producto de la actividad física, siempre selecciona la energía más rápida para transformarla, metabolizarla y transformarla como fuente de energía interna. Y esos son los carbohidratos. Entonces, dice el cuerpo, ya, me voy a dar un ejemplo. Me voy a comer un sándwich, ¿ya? De pan batido con atún y palta. ¿Ya? Rico, ¿eh? Me da hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo, después de la actividad física, dice, ya, yo voy a tomar el carbohidrato que viene en el pan, toda la energía que viene en la palta, y el atún lo voy a transformar en energía, pero más adelantito, lo voy a guardar como reserva mientras tanto. ¿Por qué? Porque la estructura de la proteína es más dura, dijéramos así, es más lenta en procesarse, igual que la clara del huevo. Y por ejemplo, si yo como un sándwich de atún ahora, ¿no es cierto? O un sándwich de huevo ahora, voy a ocupar el pan, toda la harina que trae, el agua, la sal, el aceite un poco que traen algunos panes o manteca, pero el huevo no lo voy a ocupar hasta el cuerpo lo va a recién asimilar al cabo de entre 48 y 72 horas. ¿Qué significa eso? Que si alguna persona tiene una alimentación exageradamente alta en proteínas, nunca termina de absorber esa proteína el cuerpo si es que no entrena.
se han hecho investigaciones en deportistas argentinos, ¿ya? Y se han hecho autopsias también allá. Me contaban unos amigos que entrenan rugby y salía que todavía tenían pedazos de carne en el estómago cuando le hicieron la autopsia, o sea que no habían logrado digerir, porque ellos comían o comen carne todos los días. Entonces su cuerpo nunca tiene la capacidad de asimilarla al 100%. Entonces la proteína, después de la actividad física muscular, es necesaria, ¿ya? No así, no así cuando uno hace un trabajo de resistencia. Supongamos que pudiéramos salir a trotar o andar en bicicleta por más de una hora, por ejemplo, nos convendría tomar un consomé, ¿ya? Con carbohidratos también, ¿ya? Pero, o una sopa de cereales, lentejas, poroto, garbanzo, arveja, ¿ya? Porque además tiene mucho fierro. Todos los vegetales en general, verdes especialmente, la selga, la espinaca, la albahaca, los vegetales verdes tienen mucho fierro y eso ayuda a mejorar el transporte de oxígeno en el cuerpo y mejorar la resistencia. Entonces, si yo entreno fuerza el lunes, para que tenga en mi cuerpo tiempo de asimilar ese entrenamiento y ese trabajo sea efectivo, la otra vez que yo entreno fuerza debiera ser el jueves. Tendría que hacer trabajo de velocidad, ¿no es cierto? El día martes y viernes y el día miércoles y sábado, entrenamiento de resistencia aeróbica, pensando en que pudiésemos entrenar 7 días a la semana. Eso sería ideal, ¿no? Pero es poco probable porque hay que hacer otras cosas también en la vida y no solamente entrenar. Pero en un deportista que se dedica a competir, incluso representando a la universidad, eso es lo ideal, ¿ah? Por ejemplo. Entonces, entrenar fuerza los días lunes y jueves, entrenar todo lo que es trabajo de velocidad y técnica los días martes y viernes, y los días miércoles y sábado entrenar la resistencia aeróbica. De ahí se practica bastante agilidad, elongación, movilidad articular. O sea, el miércoles y el sábado sería un entrenamiento de baja intensidad, pero de tiempo prolongado. 1 hora y media, suavecito, pero que se pueda respirar bien. ¿Cómo se considera aeróbico un trabajo? Cuando uno trota, camina o anda en bicicleta, que tenga la capacidad siempre de poder ir conversando. En el momento que uno va conversando, va ingiriendo mayor volumen de aire y por ende se supone mayor cantidad de oxígeno también. Entonces, si va entrando en esa dinámica, si va entrando a esa dinámica, entonces la idea es que no se interrumpe el flujo de aire que va entrando, no se interrumpa. ¿Ah? Y con eso va ganando mayor capacidad de resistencia aeróbica. ¿Ya? Entonces, si usted lo hace acompañado, por ejemplo, o si usted va solo, algunos, incluso en los ejércitos de algunos países, y Chile también en ese sentido, hacen trotar a los conscriptos o a los soldados, ¿no es cierto? Cantando, no sé si lo han visto alguna vez. ¿Ah? Y eso significa que el volumen de oxígeno o de aire que está circulando es suficientemente bueno para mejorar la resistencia. Entonces, si uno va en bicicleta, puede ir tarareando una canción, ¿no es cierto? Y va respirando y exigiendo un volumen de aire más grande. Mejora la ventilación pulmonar, mejora el oxígeno, mejora la resistencia. ¿Eh? Es una forma de mejorar. Si va con un compañero, bueno, puede ir conversando. Cuando ya le cuesta conversar, cuando le es difícil dialogar en ese trote o en esa caminata, entonces usted tiene que hacerlo más lento, no más rápido, para que siga siendo aeróbico. No sé si me entiende. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Andrés Urrutia está por ahí. Y si no, por el chat, muchachos. Ahí está. Bien, Andrés. ¿Ah? Gustazo, compadre, de compartir. ¿Ah? Don Brian Marín Obando.
Don Brian, ¿está por ahí? Sí, sí, sí. La veo quedando más o menos claro los conceptos, porque hoy día vamos a hablar de esto y después vamos a hablar de sistemas de entrenamiento para ya ponerlo en práctica. ¿Ya? Ya. Sí, por ejemplo, la alimentación. ¿Hay alguna pregunta de la alimentación? Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre qué pasa con el azúcar en los entrenamientos de cualquiera de estas 4 capacidades? Con el azúcar, ¿alguien tiene una idea? Francisco Gómez. ¿Qué pasa con el azúcar, por ejemplo? ¿Se te ocurre, Francisco? O sea que se va consumiendo. Correcto. ¿Por qué hablo del azúcar? Porque el azúcar es un carbohidrato. Y es el carbohidrato más rápido que está al alcance del ser humano. Sobre todo cuando está disuelto en agüita. ¿Ya? En el cuerpo, el azúcar tiene otro nombre. ¿El glucógeno? Sí, pero tiene una compuesta. Está muy bien. ¿A quién fue ese que no lo alcancé a ver? ¿Quién dijo Matías glucógeno? González. Eso, Matías. ¿Y dónde sacó esa información, Matías? Es que yo entreno, por eso. Muy bien. Claro, mira, en el cuerpo el glucógeno es azúcar almacenada, pero cuando hablamos de azúcar circulante hablamos de una sustancia que se llama creatina. ¿Han escuchado hablar de ella? ¿La venden también esa, profe? La venden también. No es muy azúcar. No es muy aconsejable consumirla sin control médico. Porque daña los riñones. Exactamente, produce cálculos renales, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Hay gente que se la coma como que fuera dulce. Y no es así, muy peligroso para el hígado y para los riñones. ¿Ya? La creatina. Bueno, la creatina es una sustancia que se va degradando, se va transformando en ATP, ¿no es cierto? Y después adenosín trifosfato, eso lo vamos a ir viendo después, que son moléculas que entregan energía, bioenergía al organismo para funcionar. ¿Ya? Después viene el azúcar acumulado, dijéramos, o el azúcar almacenado, que es el que acá decía su compañero acá, que es el glucógeno. Ese glucógeno se encuentra almacenado en los músculos, pero también se fabrica y sale desde el hígado. Ya los alimentos se procesan, se transforman en glucógeno y desde el hígado van a los músculos. Pero cuando uno trabaja, ¿no es cierto?, intensamente, por ejemplo, un ejercicio de 30 segundos a todo lo que da, abdominales, por ejemplo, en 30 segundos a full, ¿ya? Ese glucógeno se gasta muy rápido, más o menos en 45 segundos, ¿ya? Y después viene todo un proceso de reconvención de energía nuevamente desde el hígado hacia los músculos y de los músculos hacia la sangre para volver a tener energía. Eso se va produciendo un feedback, una retroalimentación permanente hasta que llega más o menos al minuto y medio, 3 minutos, donde ya ahí el agotamiento es prácticamente total desde el punto de vista muscular. Y entonces el metabolismo entra en otra fase bioenergética, que es la fase aeróbica. ¿Ya? La fase aeróbica. Y ahí los que entregan la energía es la grasa. La grasa. Pero no la grasa que nosotros nos agarramos el rollito. ¿Ah? Es la grasa circulante. La grasa insaturada. Dijéramos lo que ustedes ven en el aceite de oliva, en el caldito, en el consomé del pollito, en el juguito de la carne. Ahí hay grasa. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, hay que buscar siempre entonces que la alimentación, la bioenergía, esté directamente relacionada con lo que vamos a entrenar. Entonces, como decía yo, si entrenamos como ejemplo 6 veces a la semana, lunes fuerza, vamos a comer preferentemente en ese día proteína, ¿ya? Proteínas, carbohidratos, verduras, fruta. Si entrenamos el día martes y lunes y jueves fuerza, martes y viernes trabajo de velocidad, ¿ya? Ya, correcto. Algunos que no habían podido entrar, entran por el teléfono, ya. Si hacemos velocidad en los días martes y viernes, entonces también tenemos que consumir carbohidratos, ¿sí? Y proteína, pero
Ya no la misma tipo de proteína que consumimos el día lunes o el día jueves, esa puede ser una proteína animal como el huevo, ¿no es cierto? O derivados de la leche, ¿ya? O pescado, como les decía, sino que la proteína vegetal, la proteína que viene de las legumbres, ¿ah? La proteína que viene de las legumbres. Y el día que nos toca resistencia, que sería miércoles y sábado, consumir grasas, pero insaturadas, ¿ah? Entonces, el consomé, ¿no es cierto? La carbonada, qué sé yo, la cazuela de pollo, ya todo lo que significa ese tipo de grasas, no grasa estructural, porque la grasa estructural se demora mucho. Por ejemplo, me refiero a grasa estructural si me como un chorizo, que es pura grasa, o una vienesa, o longaniza, o el cuero del pollo, ¿ya? No, eso, o los chunchules también, que se comen mucho en las fiestas patrias. No, ese tipo de grasa no. Esa grasa estructural es dañina y mm, prácticamente no se puede eliminar si no entrena a un nivel muy alto, ¿ya? A un muy alto. Entonces, ¿qué podemos pensar de nuestra condición física? Que tiene que estar unida con la alimentación para que sea consecuente con el gasto energético, que tiene que estar planificada para que un día no se oponga con el otro, porque si todos los días hacemos fuerza, al tercer día de trabajo de fuerza seguido, el cuerpo no lo va a asimilar, no va a ser solamente cansancio. Entonces tiene que haber un principio dentro del entrenamiento de la condición física que es la variabilidad. ¿Ah? Que no todos los días se haga lo mismo, la misma cantidad de tiempo puede ser, pero no los mismos músculos ni el mismo tipo de trabajo físico. Así se logra un equilibrio. ¿Alguna pregunta de esto, por favor? Hay que buscar trabajar los dos tipos de fibra, ¿no, profe? También, mira qué interesante. Eso lo digamos, me está sacando la materia del bolsillo, pues socio. Está bien, porque eso viene más adelante en el trabajo ya específico. Existen dos tipos de fibra, como usted dice, ¿sí? Existe la fibra blanca y la fibra roja dentro de los grupos musculares, No, es que que como una, usted dijo que teníamos que variar los ejercicios, no siempre hacer fuerza, por eso se busca, hay ejercicios de fuerza y otros de resistencia que trabajan diferentes fibras, por eso le decía. claro, mira, en realidad, en todos los ejercicios trabajan las dos fibras. Lo que pasa es que porcentualmente trabajan más unas que otras. Sí, pues le dan Pero enfoque a diferentes. correcto. ¿Cómo es que se llama usted? Discúlpeme. Matías González. Matías González, igual que mi sobrino. Mira, Matías, tienes toda la razón. Por ejemplo, si yo hago un trabajo de fuerza, ¿ya? O de velocidad, al 100%, el trabajo de fuerza yo voy a usar mucho más las fibras rojas que las blancas, pero también voy a usar las blancas, pero porcentualmente menos. ¿Ah? Nunca el trabajo es tan específico que el cuerpo abandone una fibra y deje solamente un tipo. Siempre trabajan por sinergia, trabajan las dos fibras, pero porcentualmente, si el trabajo es de fuerza, va a ser la fibra roja principalmente la que van a trabajar, ayudada y apoyada por la fibra blanca. Si el trabajo es al revés, es de velocidad para 100 metros, por ejemplo, las fibras rojas también trabajan estabilizando y haciendo sinergia, pero en la explosividad del movimiento dominan las fibras blancas. ¿Ya? Pero eso es materia para más adelantito. No me quiero adelantar todavía porque capaz que se me enreden usted un poquito. Pero existen dos tipos de fibra, ¿no es cierto? También se les denomina fibra A o B, ¿ya? O A y B también, porque hay algún tipo de fibra mixta, porque no todo es tan blanco-negro, hay tonos grises también en el comportamiento de las fibras musculares, ¿ah? Por decir un ejemplo, ¿ah? Para que entiendan usted. Pero sí, es cierto lo que tú dices. Mayoritariamente hay trabajos, por ejemplo, trabajo de resistencia, las fibras blancas trabajan solo como sinergistas y muy poco, y son las fibras rojas las que más oxígeno consumen y por lo tanto las que más trabajan, ¿ya? Y en el caso de, por ejemplo, natación, se ocupa mucho fibras rojas, también las blancas, pero menos, porque estamos luchando contra un elemento, tratando de vencer
la resistencia que da el peso de nuestro cuerpo en la flotabilidad, pero también la resistencia que opone el agua, ¿ya? Y las bajas temperaturas que puede tener el agua si es que la piscina no es temperada o si está en el mar, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Consultas, muchachos, consultas. Es importante que vamos conversando, igual que en las asignaturas con los profesores, porque así se avanza más y ustedes van aclarando cualquier duda, ¿ya? Agradezco, como siempre, en todos mis cursos, la participación y ojalá que, así como Matías González está dando sus opiniones, todas las puedan dar y sus inquietudes, porque esto no es como la asignatura, aquí es un poquito más libre, que el profesor tiene que escuchar más que hablar, po, ¿ah? Como en nuestra primera clase, está bien, quizás yo les doy los indicadores, el inicio, pero después tenemos que dialogar y en tratar de yo poder darles solución o consejos para que donde estén puedan entrenar mejor. ¿Ah? Y se les va a mandar sus programitas de entrenamiento, de acondicionamiento físico, yo les voy a mandar 3 y ustedes las van a ir ejecutando en forma alterna. La idea es que entrenen 3 veces a la semana, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, siempre con un día intermedio de descanso, porque además hay que estudiar otras asignaturas y porque como ustedes no son profesionales de la actividad física, son personas comunes y corrientes igual que yo, tenemos que tener también otro tipo de actividades en el día y así nos damos un tiempo para recuperarnos bien. Ahora, en el día intermedio, si yo entreno el lunes, por ejemplo, a mí me toca entrenar, yo entreno todos los días en realidad, pero fuerte entreno día por medio, lunes, miércoles y viernes. Martes, jueves y sábado también entreno, pero un poquito más suavecito, que ya tengo mi edad ya, entonces tengo que cuidarme, si no, no llego a fin de año, no paso agosto. Entonces, por ejemplo, ya lunes, miércoles y viernes yo entreno todo lo que es trabajo de fuerza, ¿ya? Y los días martes, jueves y sábado hago una mezcla de lo que es trabajo de agilidad, elongación y resistencia aeróbica. ¿Ah? Acá me la ingenio, estoy en un espacio que es de 4x4 más o menos y tengo un patio techado donde también entreno ahí y hago mi ejercicio de resistencia. Para mi edad, obviamente, no puedo compararme con ustedes porque soy bastante mayor que ustedes, pero así lo hago. Y hasta el momento me da buenos resultados, mantengo buena salud, eh, en apariencia por lo menos me veo, así me han dicho, mi polola, que me considera que estoy para mi edad, que estoy bien. ¿Ah? Es un indicador, un medidor. Bueno, hay 12 personas, además de don Andrés, don Ignacio Sandoval. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Ignacio, en este sentido? Ignacio Sandoval. Aló, profe, ¿se escucha? Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Has podido entrenar en estos días? Poco, profe, Poco. Pero, poquito. ¿a qué se debe ese poco? ¿A pocas ganas o poco espacio? Pocas ganas, profe. Falta la Motivación. motivación. Bueno, ahora Ignacio y todos los demás que están escuchando, don Hernán Godoy apareció también, don Jonathan Bastián, tenemos que hacernos compañía con todo el cariño que ustedes siempre entregan, que se agradece mucho, y empezar a entrenar, pues viejos, ¿ah? Empezar a entrenar porque miren, una de las formas de prevenir a lo mejor esta situación de contagio y tener mayor defensa es tener buena condición física. ¿Ah? Y si nosotros no estamos activos y moviéndonos, vamos a empezar a subir de peso, vamos a asociar enfermedades estacionarias, la famosa gripe aviar, por ejemplo, que viene en junio, julio y agosto normalmente, especialmente en la zona de Santiago. Las bajas temperaturas provocan resfriados. Entonces, una de las mejores maneras de defenderse con respecto a estas situaciones de enfermedad es hacer ejercicio. Ah, se lo digo bien de corazón y por experiencia. Pues, llevo 40 años haciendo clases, ¿ya? Y he visto, pero todo lo que ustedes todavía no han recorrido por mi edad, y he probado un montón de situaciones diversas de entrenamiento y situaciones de vida en general en distintos lugares geográficos que me ha tocado entrenar. ¿Ah? Y siempre la condición física es la que me ha permitido llegar a esta altura de la vida como estamos,
y en general a la gente que entrena conmigo ya muchos años, dice lo mismo, yo opino lo mismo, ¿ah? No estoy vendiendo pomada yo. Ustedes lo pueden ver en cualquier red, ¿no es cierto? En cualquier información, en el mismo Google, los beneficios de la actividad física, ¿ah? Los beneficios. Y especialmente una motivación puede ser, ¿no es cierto?, verse encachadito, bien parado, porque a la señorita le gustan los hombres con buena condición física, ¿o? No le gustan los panzones, ¿ah? O los que se enferman por cualquier cosa. Le gustan los hombres sanos, dinámicos, alegres, joviales, románticos, etcétera. ¿Ah? Me han contado así alguna amiga mía. Así que, Jonathan Bastián, ¿qué opina usted? Jonathan. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, po. Ya que aquí están trabajando cerca de mi casa, por eso está No, quietadito. tranquilo. No te preocupes, no te preocupes. Me parece bien porque no solamente ayuda a la parte física de la persona, sino que a la parte emocional. Muy bien, po. Anímica, ¿no es cierto? Ayuda, ayuda a combatir el estrés, la ansiedad, la depresión, Correcto, correcto. áreas Y mire, emocionales o sentimentales que no se abarcan mucho y que uno como un estudiante también vive, po. muy bien, muy bien. Por eso que yo principalmente en clases con mis cursos les hablo mucho cuando hablamos el otro día de la inteligencia kinestésica con un grupo en clase. También hablábamos de los otros 8 tipos de inteligencia que saca Gartner y específicamente la que habla Daniel Goleman de la inteligencia emocional, lo que tú señalas. En este momento que se está viviendo el planeta, porque el planeta es el que está en juego, la inteligencia emocional es clave, es clave. La motivación que parte de uno mismo o del grupo de personas que está a tu alrededor o nosotros mismos que hacemos un círculo de amistad y férreo, fuerte, unidos con cariño, ¿no es cierto? Y responsabilidad, es básico. Si no lo tenemos, difícilmente vamos a salir adelante en esta situación. Por eso que constantemente, insisto, agradezco la compañía, agradezco la responsabilidad, agradezco todo lo que ustedes hacen con respecto a devolver el esfuerzo que la universidad, a través nuestro como profesor, está haciendo para que de alguna manera esto siga. No se puede morir esto. Nosotros no podemos darnos por vencidos, ¿ah? No podemos rendirnos. Hay situaciones en la vida. Mire, hace poco tiempo atrás fue el 21 de mayo, ¿cierto? Para los que se acuerden de eso o tengan historia con respecto a eso, los papás si la enseñan en la casa. En esas épocas, gente murió por este país, ¿ah? Por ideales, por motivación, luchó por Chile y peleamos y ganamos la guerra. Bueno, así dice la historia por lo menos. Y murió por la patria. Y así todos los días sus papás que trabajan esforzadamente, o las mamás, qué sé yo, o gente de chilenos que están allá en la Antártica, otros que están en las minas metidos a 5.000 metros de altura, 4.600 metros de altura, Coyahuasi, por ejemplo. Oye, claro, ganan plata y todo, pero están peleando por un desarrollo, por un país que se sueña que sea un país desarrollado, para que la juventud como ustedes tenga mejores opciones y mejor calidad de vida, de disfrutar, qué sé yo, de salir adelante. Entonces nosotros con esto y con la condición física especialmente tenemos que usarla como una herramienta, ¿no es cierto?, para combatir y motivarnos, para combatir lo que está pasando desde el punto de vista anímico, motivarnos y salir adelante, mirarnos al espejo y decir, yo puedo ser mejor que esto. A uno se ve y no sé, pues, a uno se conforman con lo que están viendo. Yo no, por lo menos. A mí, mi abuelo especialmente, mi papá, mi abuelo, me dijeron siempre, siempre tú que te levantas, cada día tienes que hacer un 1% más de lo que hiciste el día anterior. Eso ya es ganar, eso ya es superarse. Mire, un 1% no es ni tanto un 1%. Hay gente que avanza mucho más, pues. Pero yo pienso un 1%, ya. Vamos con el 1%, pero todos los días un 1%, ¿ah? Son bastante si suman el año. Entonces, eso hay que pensar para motivarse. Y de ahí nace de uno mismo, nace de uno mismo. Ahora, si hay gente alrededor que a uno lo apoya y lo incentiva, mejor todavía, ¿ah? Mucho mejor. Daniel José, ¿qué opina usted? No, está bien hacer
Actividad física, sobre todo ahora, porque estamos sedentarios. Sí, uno tiende a echarse, como dicen por ahí, a ranarse. No, me da lata, me da flojera, se pone a ver tele, o empieza a jugar con el PlayStation, etcétera, o escuchar música. No es malo tampoco eso, pero uno puede organizarse, planificar, ¿no es cierto? Distribuir el tiempo, los recursos y hacer de todo un poquito durante la semana, ¿por qué no? ¿Ah? Es posible, siempre es posible. Se requiere apoyo, se requiere trabajo de equipo y para eso estamos nosotros en estos horarios conversando estos temas. Miren, la compañía, voy a ser bien de corazón, ¿ah? Porque a mí no me gusta andar chamullando, ¿ah? Y como esto está siendo grabado, tampoco me gusta estar dando imágenes que no son. Yo soy de una forma y voy a morir con la bota puesta, ¿no? Pero se agradece mucho, mucho, mucho el que ustedes sean responsables, muchachos. Primero porque es una cosa importante para ustedes y en sus vidas les va a servir. Si no es ahora en forma inmediata, en el futuro, cuando formen familia quizás, o en un año más, van a acordarse de los temas de conversación, lo van a reflexionar y van a decir sí, quizás no. Ustedes son dueños de su vida y ustedes van a tomar la decisión. Pero el aporte que ustedes hacen al dar opiniones, al participar, es importantísimo para nosotros, como personas. Nosotros no solamente somos profesores, yo no ando de profesor todo el día. Mi nombre es José Eduardo Hernández Harry, ese soy yo, el que vive de muchas cosas que pasan en el día. Y una de ellas, importantísima, es hacerle clase a usted. Importantísima porque la vocación es la que me orienta y me lleva a trabajar en esto, si no estaría haciendo otra cosa. Así que siempre se agradece todas las conversaciones, todas las opiniones. Por eso cuando yo les pregunto y doy su nombre, por ejemplo ahora, don Daniel José, don Diego Delgado, ¿por qué los nombro? Porque me interesa escucharlo, saber qué opinan, saber qué sienten, cómo los podré ayudar yo a ustedes o ustedes a mí, pues viejo, si esto es de ida y vuelta, igual que un partido de tenis. Es pimponearse el afecto, el apoyo, los conocimientos, la vida en general, compartir. Matías Ignacio, Miguel Bustamante, muchas gracias por estar acá. Don Nicolás Francisco, muy bien. Vayan diciendo, con esto estoy diciendo presente. Andrés Urrutia, hace ratito que está Andrés por ahí. Alvarado aquí presente, profe. Nicolás Alvarado, qué bueno, Nico. Estamos en la mañana. Ignacio Sandoval, Joaquín Tapia, qué bueno, muchachos. Me alegro tanto de compartir. Brian Fabián, bien. Claudio Alberto, Daniel José. Eso, qué bonito esto. Esto vale la pena. Matías Ignacio, presente, profe. Matías González, igual que mi sobrino se llama Matías González Hernández, Hernán Godoy. Nombre famoso ese. Hernán Godoy era un jugador de fútbol famosísimo. Jonathan Bastián, muy bien. Claudio Alberto, Daniel José, Aquí, presente. profe. Buena. Bueno, muchachos, estamos ya para cerrar nuestra clase. Esta fue una introducción más que una clase, para que ustedes tengan una idea, y ya se les va a mandar por correo trabajo físico, y la próxima vez de nuestra próxima clase vamos a hablar exclusivamente del trabajo de fuerza. Vamos a ir tocando cada capacidad, ¿ya? Vinculándola con alguna competencia genérica de la universidad, como el trabajo de equipo, la inteligencia kinésica, la ética, ¿no es cierto?, la recreación. Vamos a ir tocando tangencialmente otras cositas que también son importantes, los grados de responsabilidad que uno debe tener, ¿no es cierto?, futuros profesionales de calidad, pues muchachos. Profe, Dígame. usted dijo que va a mandar la información al correo, pero usted me está mandando al otro correo, el que yo no ocupo. Mira, te voy a contar que la única forma de comunicación oficial que yo puedo tener es el correo de la universidad, así que tienes que ocupar Es ese. que yo tengo dos, y el que me activaron último, el que estoy ocupando, yo la clase hoy día me conecté porque un compañero me mandó el link, y en el pantallazo donde salen los correos que usted mandó, ¿Ya? sale mi correo, pero el anterior, el antiguo, el que yo no ocupo. Si Ya, lo puede ¿cómo te llamas actualizar tú? ahora, ¿Cómo te Matías llamas González. tú? Se lo mando escrito aquí en los comentarios para que lo actualice y me mande la Mándamelo, información a ese.
Mira, mándamelo por correo a mi correo institucional, tu correo. Ya, profe. jose.hernandez@usm.cl y ahí lo actualizo. Ya, profe, vale. Profe, A mí me Dígame. pasó, yo Miguel, sabe que yo en el SIGA tengo clases con el profesor, no sé quién es, F. Ortega, no sé si usted lo conoce. Francisco, Ya, lo que pasa es que, no sé, pues él, a mí y otros compañeros del curso igual, no nos manda correos de sus clases y nada, pues, yo me estaba conectando a la suya, para no estar así igual perdido, pero no ¿de sé si qué usted curso eres tú, campeón? Yo de aquí lo mismo con los cabros, 245, ¿ves? Mantenimiento. No, pues pero tú estás en la lista del profesor Ortega o Sí. estás en la lista mía. No, la de Ortega. ¿Tú te llamas? Miguel Te Bustamante. voy a anotar al tiro. Miguel Bustamante. Ya, es que si él no te manda es porque estás en mi lista, compadre. Sí, Porque no si me él no te ha mandado es porque él no te tiene. Ya, y tampoco me llega la suya, o sea, de ninguno de los dos. Po. Ya, 245 voy a actualizarte entonces, Miguel. Ya. A ver qué pasa y te mando correo oficialmente. ¿Yale? Ya, profe. Ya, Le bueno, doy mi muchachos. Miguel, sí, pues dame tu correo. Miguel. Ya. Bustamante L. Espérate un poquito. Ya. @ucm.cl. Ya, campeón. Voy a ver al tiro eso y te contesto en la tardecita. Ya, profe, gracias. Ya. Muchachos, dígame. Yo también tengo un problema que no me llegan los correos. O sea, me ¿Cómo llegan te- los del curso. ¿Qué tal? Hernán Godoy, Ya. ¿Y de qué curso eres tú, campeón? del mismo, del B. Va, qué raro. ¿Y por qué? Pero Pero yo te no, mandaba, tío, ¿no? me llegan los del curso general, pero no el del taller de ahora. No este. Ya. Mandar, entonces, el correo de ti. Mandar correo de conocimiento físico. Claro. Ya. Hernán.godoy@usm.cl. Ya, pero eso lo tengo yo, po. Claro, pero no, este no me han llegado por eso. Ya, pero tú no has cambiado tu correo. No, Ya, entonces, hernán.godoy @usm.cl. @usm.cl. Ya, voy a revisar. Ya, gracias. ¿Vale? Ya, entonces, les voy a mandar a los correos, revisen su correo, planes de entrenamiento y la próxima clase vamos a hablar sobre exclusivamente todos los tipos de fuerza y cómo entrenarlo y cómo alimentarse para los trabajos de fuerza. Si ustedes pueden ver alguna cosita en el internet donde ustedes pueden encontrar algún dato, entonces lo vamos sumando y dice, profe, encontré tal cosa en tal parte, tal página, y así vamos interactuando, ¿ah? Porque esa es la idea, ¿de acuerdo? Profe, una Muchachos, consulta. dígame. Respecto a esa evaluación de diagnóstico. Ah, pero esa es de la asignatura. Sí, pero eso, ¿hasta cuándo había plazo? Mira, había plazo hasta la semana pasada, o sea, antes de vacaciones, el plazo se vencía antes de las vacaciones, pero todavía si no lo han mandado, mándalo, por favor, porque si no, traté que poner mala nota, viejo. No, sí, ya se lo envié como hace 2 días. 2 o Ah, 3 ya. días. Listo, entonces no hay problema. Lo envié a su correo institucional. Ya, perfecto. Ni un problema entonces. Ah, ya. No hay problema, esa era mi duda. Ya, gracias, Ya, profe. no, sí. Mira, siempre se relativiza un poquito los tiempos, pero la idea era que lo hubieran mandado a usted hasta antes de las vacaciones que tuvimos en mayo. ¿Ya? Entonces, ahora el plazo se va a vencer a fines de mes. ¿Ya? O sea, el lunes vence el plazo. Así que el que no lo mande, le va a aparecer mala nota, ¿no? ¿No? Que no es la idea, no es la idea. Profe, en el caso mío no me aparece la asignatura en el aula. O sea, pero yo cacho que cuando usted regule eso del correo y todo, me va a aparecer, ¿no? Pero es que tú debieras estar en el SIGA. ¿Cómo te Sí, llamas tú? No, Miguel. En el SIGA yo aparezco con el profe Ortega, pero en el aula no aparece la... Ah, en el SIGA tú apareces con Francisco. Sí. Ya, ah. Pero él no Ya, me ha ya, llegado ya. ningún correo de ninguna clase, incluso a mí y otros compañeros igual. Está en el... ¿Y por qué se meten a mi clase entonces de pura suerte? Es que para ¿O no porque estar yo... perdido igual, pues.
Si O el porque, profe o porque, o porque yo les mando. no, me meto porque el profe no manda nada del otro, entonces Ya, mira, mejor. hagamos lo siguiente, Miguel. Dígame. Con todos tus compañeros que están en ese problema, mándame un Excel y un listado con todos los datos, carnet de identidad, carrera, nombre completo y el mail. Ya. Me lo mandas a mí y yo se lo traspaso al profe para que al profe no se ha dado cuenta, entonces a lo mejor. Pues. Porque Sí, el profe porque es súper preocupado de eso, el profe. Por eso te digo, es raro. sí, incluso yo trataba de conseguírmelo hacia el correo, pero no sé si llamaba Fernando, Francisco, porque en el SIGA sale f.ortega. No, es Francisco. Ahí. O mándaselo directamente tú a él. Pues mira, se llama francisco.ortega@usm.cl. Ya, profe. Es mucho mejor todavía. Pues. Ya. Sí. Más directo. Ya me voy a comunicar con los cabros igual. Ya, campeón. Ya, Ya, muchachos, los dejo porque tengo que grabar esta clase y después viene otra. Así que un abrazo grandote y nos vemos el Profe, jueves. profe. El viernes ¿Hay más aparece. clases? Tenemos clase de acondicionamiento físico los días martes y jueves de 11:30 a 12:30. Y el otro día es el día viernes de 5:30 a 6:30 de la tarde. Profe, a alguno el jueves le genera tope de 11:30. Entonces van el viernes. Ya es del viernes. ¿A qué hora es del viernes? De 5:30 a 6:30. Ya vale, profe. De todas maneras, estas clases van quedando grabadas y después van a subirse al canal de YouTube mío, que yo les voy a dar el link para que el que quiera meterse después y complementar, ahí las puede ver de nuevo. ¿Vale? Profe, el tema de la asistencia, ¿cómo es? Acá queda registrado las personas que participaron, porque queda grabado todo. Ah, ya. ¿Ya? Así que Entonces, tranquilo. puedo entrar 2 veces a la semana. Ahí veo si entro el jueves o entro el viernes. Claro, si te Por el tope choca horario. uno, correcto, no hay problema. Pero no debiera tocar, Ya, porque se supone que el día jueves a esa hora es horario protegido, donde uno puede hacer taller y cosas así, se supone. Ustedes vean ahí y me avisan. ya, profe, gracias. Un abrazo, muchachos, que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Chao.